¿qué soluciones tenemos para armónicos? Bueno, muchos de los fabricantes de variadores en el tiempo han generado siempre drives de 6 pulsos, pero en algún momento tuvieron drives de 18, 12, 24 pulsos, y hoy hay un nuevo jugador, bueno, un nuevo no mucho porque ya tiene un buen rato, que se llaman variadores de frente activo. Y esos variadores de frente activo, ¿se acuerdan de la topología del variador que vimos al inicio? Lo que tenía yo en la salida se llama inversor. Ese inversor tiene unos componentes que se llaman IGBTs. Ese IGBT es Insulated Gate Bipolar Transistor o transistor bipolar de compuerta aislada, y lo que hacen es utilizar ese mismo tipo de componente, pero ahora en el rectificador. En lugar de diodos, utilizan también IGBTs en la entrada. Controlando esa conmutación, logran este nivel de distorsión armónico. Evidentemente tiene un costo diferente, ¿no? Estoy teniendo componentes más costosos que tengo que controlar, que disipan calor, todo eso tengo que tomarlo en cuenta, pero puede ser una buena solución, ¿sí? Así como un drive de 6 pulsos con un reactor de línea puede ser solución para algunas cargas y algún tipo de relación. Si la potencia es muy baja y mi transformador es muy grande, a lo mejor con un reactor es suficiente, ¿no? Si la potencia ya es un quinto o un cuarto del transformador, a lo mejor con un filtro pasivo la puedo hacer porque es la única carga. El filtro pasivo y el reactor son por carga, van en serie a la entrada de los variadores. Y por último está el filtro activo. El filtro activo va en paralelo a la línea, y la intención de ese filtro activo es solamente seleccionarlo del tamaño de la corriente que esté distorsionada. La gran ventaja es que si mi drive que estoy alimentando es de 1500 caballos, pero su contenido armónico solo es de 1/3 de esos 1500, quiere decir que solo necesito un filtro activo de 500 amperes o 700 amperes, no de 1800 o 2000 amperes. Esa es la gran ventaja. La intención de un filtro activo típicamente es reducir o atenuar o mitigar armónicos de ciertos drives o cierto grupo de drives de manera acumulada. Eso en la norma, en la IEEE, se le conoce como un sistema dedicado, un transformador que alimenta puras cargas no lineales, puros drives. Entonces ahí a lo mejor lo que quiero es que todo ese contenido armónico que generan estos 2, 4, 10 drives, no lo mande yo al lado primario del transformador y empiece a contaminar otras cosas. Entonces, en el secundario del transformador aplico este filtro activo y de manera acumulada termino con toda esa distorsión, ¿sí? Son esas maneras. ¿Este filtro activo es LC o solo condensadores? No, ahorita te lo voy a explicar. Realmente es conocido como un antidrive, también tiene IGBTs. Lo que vas a hacer es medir la corriente en la red, y la distorsión que midas vas a generar el mismo armónico pero en sentido opuesto. Eso es lo que va a hacer un filtro activo. ¿Sale? Entonces, la primera son los reactores de línea, y los reactores de línea en muchos de los casos dicen, bueno, es que yo ya puse reactores pero no acabo con el problema armónico. A ver, el reactor no es para terminar con el problema armónico, es simplemente para disminuir el contenido que tiene. Y ahorita vamos a ver, cuando revisemos la herramienta analítica en línea, que los reactores sí me ayudan, pero depende cómo los aplique, es como traen su mejor valor. Entonces, es la primera línea de defensa de mitigación armónica. Esa es una parte muy importante, provee de una impedancia de línea para todos los variadores. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Y la idea es que mientras más impedancias tenga mi reactor, evidentemente más va a disminuir el contenido armónico, ¿no? Si tengo 3%, a lo mejor ese drive con reactor me da 45, 40%, y si le pongo el 5%, a lo mejor estoy alrededor del 35%. Ahora, cuando voy aumentando la impedancia, voy aumentando la caída de tensión. Es lo único que tengo que cuidar, ¿sí?
Va a tener error, sí. Ese es uno de los inconvenientes que se tienen en la vida real. En el papel es muy bonito, pero en la vida real, cuando tenemos equipos, filtros, reactores que van en serie a la carga, y tengo circuitos que están muy alejados de mi fuente de transformador, ahí es donde comienzo a tener problemas con las caídas de extinción. Es muy apreciable. Si tengo un reactor o tengo un filtro pasivo, porque la tensión que me va a llegar a mi motor o a mi variador o a mi motor ya no es el adecuado al que fue diseñado, porque la fácil es decir, sube un tal al transformador, pero resulta que tengo otras cargas que no las puedo afectar. Las otras cargas, ¿qué? No las puedo afectar porque se me va a subir el nivel de tensión. Sí, y ahí no tengo reactores. Sí, cuando lo ves fácil es, súbele un tab. Sí. Pues sí, ¿y los demás qué? ¿No? En 490 no creo que quieran trabajar. Sí. Sí. Sí hemos sufrido con ese tema, en oil and gas y petróleo. En petróleo es algo muy frecuente y sobre todo cuando tienes generadores alimentando, ¿no? Ese es el tema, porque también una impedancia frente al generador tampoco es una buena amiga. Entonces, vamos a ver estos temas acá, ¿no? Pero aquí hay un detalle, pese a que no tenerlo y tenerlo sí hace una diferencia, ¿no? De 70 y tantos % que veíamos, si yo me voy a ese mismo diagrama, voy a tener que obviamente salirme acá. Ay, ¿qué hice? Entonces, aquí yo no tengo reactor ni a la entrada ni en el bus de directa. Y ahorita lo que voy a hacer es ponerle un reactor a la entrada. Estoy en 79.51. Mismo caso, 500 kVA, 100 caballos. ¿En cuánto me fui? A 30. Entonces, sí bajó bastante. ¿El reactor ayuda? Sí. ¿Me va a hacer cumplir con IEEE 519? ¿Quién sabe? ¿No? Va a depender del tamaño de la fuente, de cuántas cargas tengo, de si es la única no lineal, etcétera, etcétera. Pero ayudó. Y algo que pueden ver es que el valle ya no cruza por cero y la forma de onda de voltaje ya es casi senoidal o totalmente senoidal. Entonces, sí ayudó. Pero la parte importante de todo esto también es darse cuenta que los reactores, gracias Cris, no solamente son para mitigar armónicos, tienen otra función. Y tienen otra función a la entrada del drive y tienen otra función en el bus de corriente directa del drive. En el bus de corriente directa del drive, este reactor lo que hace, como lo van a ver aquí, es suavizar el rizo. Una vez que yo rectifico, la rectificación lo que empieza a hacer, ya se me está acabando la batería, es que empieza a hacer como pequeños puentitos o U's volteadas, ¿no? N's. Lo que hace este reactor junto con el capacitor es alisar ese rizo, lo vuelven mucho más suave. Eso es lo que hace, o para eso fue creado un reactor en el bus de directa. Pero también el que ya lo incorpore en directa me va a ayudar a disminuir el contenido armónico. De 79 a lo mejor me llega a 45, 43, no a los 30 que yo veía a la entrada, ¿no? O 30 y tantos. Evidentemente puedo combinar un reactor a la entrada y un reactor en el bus de directa, y hay fabricantes que el reactor del bus de directa también lo ponen en ambos lados del bus, en el positivo y en el negativo. Cuando va en ambos lados, tiene más o menos la misma impedancia que un reactor de entrada. Esa es una buena solución. Pero evidentemente todo esto tiene un costo. Si yo pongo una bobina o pongo dos, o si pongo una bobina a la entrada y otra en el bus de directa. Entonces, por eso, los diferentes fabricantes de drives van cambiando las familias y esas familias tienen un costo diferente. Y no es que te estén vendiendo humo, sino que realmente hay electrónica dentro de él o componentes o dispositivos dentro de él que cuestan más y por ende el monto o el costo es diferente. ¿Sí? Pero el reactor a la entrada de corriente alterna, además de ayudarnos a disminuir o reducir los armónicos, también nos funciona como una impedancia de línea, y esto es súper, súper importante.
¿Lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Qué habían escuchado? ¿Por qué sirve poner una impedancia de línea? ¿Qué efecto puede ayudar a terminar? ¿Perdón? Puede contrarrestar la capacitancia algunas veces en líneas muy largas. Digamos, Puede contrarrestar la capacitancia en líneas muy largas de transmisión, ¿no? Puede ser así, pero hay una mucho más importante. Y esta casi siempre no es vista de primera intención, pero ahorita van a ver en el circuito qué es lo que puede ocurrir. ¿Ok? Voy de vuelta a mi simulador y acá, ahora sí me voy a ir a un extremo. Lo que voy a hacer es tener mi transformador de 500 kVA, pero ahora con un drive de 8 amperes o 5 caballos. ¿Sí? Igual, lo que van a ver aquí es el rectificador de 6 pulsos, está hecho por diodos. Cuando tengo rectificadores de este tipo, tengo que ocupar una etapa que se llama precarga. Esta etapa de precarga lo que hace es ir cargando paulatinamente este capacitor y cuando llego al 85-90% cierro este contacto y quedo totalmente cargado. Para eso sirve la etapa de precarga, para que el capacitor no se energice de manera intempestiva y haga o dibuje una corriente magnetizante. Para eso lo utilizan casi todos los fabricantes de drives. Todo esto funciona muy bien, pero yo lo que no tengo entre el drive y la red eléctrica es una impedancia. Entonces, todas las perturbaciones, todo lo que ocurre en la red, lo va a estar viendo el drive y específicamente este contacto. Entonces, si yo tengo una falla tierra, lo va a ver este contacto. Si yo tengo una descarga atmosférica o una caída de un rayo, lo va a ver este contacto. Si yo tengo caídas de tensión y de repente regresa la tensión, lo va a ver este contacto. El problema es que este contacto llega a quedarse soldado por todas esas perturbaciones, o llega a quedarse pegado. Algo muy típico es que esto suceda en la mayoría de las industrias de bebidas y alimentos, donde hay transformadores muy grandes con drives muy pequeños. Hay una cervecera en México que solo en el área de envasado tiene 7,000 drives. Entonces, esos drives son de 3, 5 y 10 caballos, o 1,5 caballos. Y sus transformadores son de 1,500, 2,000 y 3,000 kVA. Entonces, la diferencia entre el tamaño del transformador y el del drive es gigante. Es de más de 1000 veces. Siempre que el drive sea 10 veces más chico que el transformador, esto que vamos a explicar va a ocurrir. Es una regla de dedo, ¿no? Es para disminuir las corrientes de inrus del variador. La precarga sirve para eso. O sea, no, la reactancia. La reactancia lo que va a hacer es evitar que dañes a esta precarga. Y ahorita vamos a ver por qué. La intención es que en todas esas compañías de bebidas y alimentos, o algo también típico a veces en automotriz, es tener estos transformadores grandes y drive pequeños. Entonces, cuando yo estoy cerca de un lugar que no es muy industrial, casi todo es 480 acá, ¿no? Entonces, si 480 es el voltaje nominal y yo no le quiero ni subir ni bajar un tap para tenerlo ahí, a lo mejor de lunes a viernes, por todo lo que hay alrededor de esta industria, en lugar de 480 tengo 460. Pero sábado y domingo el voltaje regresa a 480 porque lo que estaba alrededor dejó de operar. Entonces, cuando hay esa pequeña caída de tensión, a lo mejor me fui a 440 y ahí sigue trabajando todo sin problema. Estoy en el más menos 10, ¿no? En este caso en el menos 10. Entonces, si yo estoy en 440 y regreso a 480, el transformador no va a tener una corriente magnetizante por tener una caída de tensión y regresar. No van a ser los 1700 amperes de cuando lo energizo de cero, pero sí va a tener una proporcional, porque estoy en 440 y subí a 480. Entonces, son 500 kVA. Vamos a suponer que de regresar de 440 a 480 haya 60 amperes de pico. Es un pico, es momentáneo, son unos milisegundos. Pero este aguanta 8.
con sobrecarga 12 y ya bien exagerado 20. Le van a cruzar 60 amperes. Entonces, el problema aquí es que este se va a quedar pegado o se va a quedar conduciendo. Yo voy a entrar en mantenimiento, apago la línea de producción y como tengo 7000 drives en una línea, no me voy apagando derivado por derivado. La verdad es que nadie lo hace. Vaya apagando un interruptor principal. ¿Ya magnetizó el transformador? Sí. Enciende el interruptor principal. Entonces, vamos a ver. Aquí no sé qué tanto se pueda ver ahí atrás, pero aquí dice 26.8 amperes en la bobina esta, L1, y 675 volts en el capacitor. ¿Sí? Esto es lo que tiene de manera usual o típica. Ahora vamos a ver cuando el contacto se quedó pegado y yo energizo de vuelta el variador. Ups. 800 amperes y 1253 volts. Aquí hay una K. Son miles. Este pico no va a haber rectificador o drive que lo soporte. Oye, ¿y qué le pasó al drive? No sé, solo se le salió el humo. Simplemente lo energicé y tronó. Esto pasa muchísimo. En esa cervecera, cada vez que energizaban, había de 6 a 8 equipos que se iban. La razón es que el fabricante de los equipos de las lavadoras de botella, llenadoras de botella, todo esto, lo que hizo fue meter muchos variadores en un tablero. Y como necesitaba meter cientos de ellos en un tablero, no los instaló normalmente, inclusive los acostó, porque así le cabían más. El problema es que nunca se dio cuenta de que el transformador que iba a alimentarlos era de 1000, 2000, 3000 kVA, 1500, y hasta si hubiera sido de 500 sería un problema. Entonces, esto les ocurre cotidianamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Esto no es correcto, pero aún teniendo la precarga dañada, si yo incorporo un reactor de línea, voy a desconectar bien este, no quiere, ahí voy, tampoco quiere, ahí está. Yo incorporo un reactor de línea, vamos a ver qué pasa. No le he cambiado nada, la precarga sigue mal funcionando y voy a volver a correr esto. ¿Qué pasó ahora? El pico sigue siendo de como 142 amperes. Con el tiempo va a acabar matando el rectificador, va a pasar. Pero el pico de voltaje ya no fue un daño. Ya le ayudó no a hacerlo igual de paulatino como si la precarga estuviera efectiva, pero ya le puso una atenuación ahí. Ahora, cuando todo esto funciona de manera adecuada, la precarga no tendría por qué dañarse porque el rectificador, por ley de Ohm, está haciendo que lo que suceda en la línea no lo vea el drive, gracias a la impedancia que le estoy poniendo aquí. Entonces, igual que como decía el ingeniero, te puede ayudar a que toda esa capacitancia por largas líneas de transmisión le des una atenuación, el tener una impedancia de línea también te va a aislar del sistema eléctrico que te alimenta para que todas esas perturbaciones y todo lo que ocurra en la red no llegue al drive. Entonces, como regla de dedo, cuando mi transformador sea 10 veces más grande que mis drives, por lo menos tengo que ponerle una impedancia de línea, si no cuenta con ella. ¿Sale? Si se dan cuenta, en el ejemplo hay un reactor en el bus de directa. Pero ese reactor no protege al puente rectificador porque no está antes de él, está después. Y hay algunas marcas o familias de drives que inclusive este reactor está después de la precarga, ni siquiera protege a la precarga. ¿Ok? Entonces, lo correcto es tener ese reactor y que proteja todo. Y si se fijan,
la corriente ya ni siquiera es de 26 o 28, es 22. Ya también limitó la corriente. ¿Sale? Entonces, para eso también sirve un reactor. Por eso, y lamentablemente, y fíjate, ahora la precarga va a ser todavía más paulatina, más tranquila, porque aquí tienes esta impedancia. Y hasta que llegues a 650 volts, va a cerrar este contacto. Ahí vas ya en 600, 610. Evidentemente estamos hablando de milisegundos, ¿no? Sí. Pero aquí lo estamos viendo en muy cámara lenta. ¿Sale? Y ahí en 650 cierra y termina de cargar. Vamos. Le faltan 7 volts. 5, 4, 3, 2, 1. Cierra. No cerró. Quería ver si estaban poniendo atención. Muy bien. Ahí se ve. Pero aquí no se ve el salto del cierre y tampoco lo ve la corriente. Eso también lo atenuó. Es poquito, pero es vida útil del variador. ¿Sale? Ok. Entonces, por eso los reactores de línea no solamente tienen un efecto en la parte armónica, ¿sale? Sino también como impedancia. Sí, adelante, adelante. Entonces, esa fue una de las soluciones, ¿no? Nuestros reactores de línea se llaman KDARs, vienen desde motores fraccionarios hasta 1250 caballos, desde 208 hasta 690 volts, y tiene la gran ventaja que la garantía del reactor, si está bien seleccionado, en letras chiquitas, es la garantía de vida útil del drive, ¿no? No se te va a quemar, no hay ningún problema, todo va a funcionar bien. ¿Vale? Después, otro tipo de filtros a la entrada, el filtro pasivo. El filtro pasivo realmente me va a ayudar a conseguir el 5% de distorsión armónica en corriente, pero eso va a depender de la construcción del variador. Los filtros pasivos pueden llegar a ese 5% de distorsión o menos si y solo si tienen un reactor del 3% a la entrada, o si tienen un reactor en el bus de directa equivalente a ese 3% a la entrada, que es decir que tenga reactores en el positivo y en el negativo. Solo así va a poder lograr tener el 5. De lo contrario, no lo va a lograr. Ahora, están diseñados para variadores de 6 pulsos que típicamente tengan un rectificador de diodos. Si yo voy a aplicar un filtro pasivo para un drive de corriente directa, el drive de corriente directa, ¿qué tiene? Tiristores, SCRs. Ahí tengo que dimensionar adecuadamente mi filtro pasivo, no es directo. Los drives de algunos fabricantes de 50 caballos para arriba en 480 ya empiezan a tener una combinación de diodos y tiristores. Y algunos mucho más grandes son todos tiristores, ese funciona como si fuera un drive de directa. Tienen una selección diferente. ¿Ok? Todo eso es importante conocerlo para el diseño, pero la idea es cumplir con IEEE 519 a la entrada del drive, que es lo que muchas veces nos solicitan. Hay un contactor que puede colocarse en aquí, en este lugar. La idea de ese contactor es, cuando estoy teniendo baja carga, lo que voy a hacer es sacar el circuito sintonizado. El circuito sintonizado es esta etapa que está aquí, este reactor de sintonía y estos capacitores. ¿Para qué lo tengo que sacar? Si este drive y motor es la carga más grande que tengo en este sistema de alimentación o en este secundario, lo que no quiero es irme al lado capacitivo por dejar este capacitor dentro. Entonces ese contactor sirve para quitar esa parte. ¿Sale? Cuenta con un reactor de línea, él siempre se queda trabajando y ese sí va en serie. El circuito de sintonía, también llamado trampa de armónica, va en paralelo. ¿Ok? Puede ser utilizado para cualquier drive de 6 pulsos y la capacitancia puede manipularse o reducirse, sobre todo cuando hay cargas como generadores. Ahorita vamos a ver por qué. Y aquí le puse una pequeña tarjetita con un procesador y un Bluetooth, porque nuestros equipos
tiene la posibilidad de que puedas medir y controlar ese contactor directamente con esta tarjeta. Si tu variador de frecuencia no tiene una salida al elevador que pueda sacar ese contactor, esta tarjeta se encarga de sacarlo, ya sea por potencia reactiva, ya sea por corriente en la red, cuando baje del 50%, o por varias formas, y yo puedo tener control y visualización de eso vía Bluetooth o vía una red de comunicación. La que viene por default es Modbus RTU, pero también hay Ethernet IP-oe. Entonces, cuando no tengo el filtro, así se ve mi distorsión armónica, y cuando tengo el filtro, así se ve la distorsión armónica. Sí ayuda mucho. ¿Ok? Entonces, vamos una última vez a estos diagramas. Entonces, la pregunta obligada viene con, oye, ¿y cuánta distorsión hay si le pongo, gracias, reactor en el bus de directa y reactor a la entrada? ¿Qué creen que suceda? ¿Cuánta distorsión voy a tener? ¿Más o menos que el reactor del bus de directa o el reactor solo en alterna o de línea? ¿Voy a tener más o voy a tener menos? Si le pongo los dos. Y luego la gente dice, ¿no es muy redundante? Pues no, porque si además de ayudarme a darme impedancia de línea, me ayuda a reducir los armónicos, le estoy ayudando en dos cosas al drive. Entonces, fíjense, colocar un reactor a la entrada y un reactor en el bus, pese a que no está en ambos positivo y negativo, solo está en el positivo, ya lo limitó, gracias, a 25%. Del 79% que tenía al inicio. Ajá. Y ahora vamos a ver qué pasa si yo le pongo un filtro pasivo. Entonces, ya estoy en 5%. Esta es la quinta armónica. Solo la quinta armónica tiene 5.43 amperes de 99. Ya estoy abajo del 5% o casi del 5%. ¿Sale? Aquí hay cosas que no puedo colocar porque es una versión de estudiante de mi software. Pero aquí está el reactor de línea y aquí está la descarga que tienen los capacitores. Pero ustedes ya pueden ver la forma de onda de la corriente. No es una senoide muy bella, pero ya parece más una senoide que los otros equipos. Entonces sí mejora mucho. ¿Sale? Entonces todo eso de los circuitos fue para demostrar que no importa la marca, que no importa la familia del drive, los circuitos así se comportan. Porque es una parte física. ¿Ok? Gracias, Cris. Una consulta. Sí. ¿Qué tiene que ver la cargabilidad en los filtros pasivos? ¿Qué sucede Muchísimo. con el filtrado? Sí. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la carga con un filtro pasivo? Y tiene mucho que ver, porque lo que yo quiero hacer es que permanezca cerrado la mayor parte del tiempo. Si no, no voy a conseguir ese 5%. Pero si mi carga va por debajo del 50%, yo voy a tener que sacar esto, o si no me puedo ir al lado capacitivo. Ese es uno de los efectos del filtro pasivo. Pero lo mismo pasa con otros métodos de mitigación. Un variador de frente activo, cuando está debajo del 40 o el 30%, también va a tener una distorsión más grande que el 5 o 7% que nos dice. El 5 y 7% y todos los porcentajes que la mayoría ponemos es a plena carga, porque es donde la norma te lo pide, ¿no? El TDD. Sin embargo, cuando tienes menor carga, empiezas a tener esas afectaciones. Y el frente activo, la mayoría de los fabricantes de frente activo lo que ocupan es un filtro LSL a la entrada. Ese filtro LSL está diseñado y está calculado para el 100% de la carga, porque va justo antes del drive, va en serie. Entonces, cuando yo bajo la capacidad de ese equipo, también baja su propiedad para filtrar. ¿Ok?
Entonces, eso ocurre tanto en filtros pasivos como en frentes activos. ¿Sí respondí la pregunta? Entonces, aquí lo que tenemos son tres familias. La primera es el HGP. El HGP significa Harmonic Guard Passive y está aplicado para lograr el 5% de distorsión de demanda total. Cumple con UL508A. Cuando yo lo pido en tablero, viene con una puerta de acceso para dar servicio o mantenimiento. Está disponible desde 7,5 hasta 1200 caballos. Oye, es que quiero uno para 1500 o 2000. Puedo ponerlos en paralelo, si se puede. Hay que hacer unas conexiones y hay que hacer unos cálculos porque también se degrada al momento de ponerse en paralelo. Si sumo 2 de 700 no me da 1400, es un poquito menos, 5% menos más o menos al poner en paralelo. Viene en diferentes posibilidades de montaje. Viene abierto en un chasis o platina, viene NEMA 1 o IP21, NEMA 12 o IP54 y NEMA 3R. Para aquellos colegas tableristas o integradores, existen kits para que yo no tenga que comprar todo el tablero. Yo ya voy a hacer un drive en tablero y le quiero incorporar un filtro pasivo. Yo lo único que te voy a vender son los reactores, el de línea, el de sintonía, los capacitores y si lo requieres, la tarjeta de comunicación. Todo por aparte, tú lo alambras, tú lo montas y tú lo haces funcionar. ¿Qué? Es una buena solución para todos aquellos que integremos. Puede ser una excelente solución porque evidentemente es mucho más costo efectiva. No estoy pagando un envolvente, no estoy pagando cableado, no estoy pagando nada de eso y lo puedo colocar dentro de la ingeniería del tablero que yo esté haciendo. ¿Sale? Evidentemente el filtro pasivo es por drive. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y puedo poner un filtro pasivo para 2 o 3 drives? ¿O 5? ¿O 10? De poder puedes. El problema es que si de esos 3 drives que tienes quitas uno, le quitaste 2/3 de carga. ¿Qué va a pasar con ese contactor? Que seguramente se va a abrir cuando la carga vaya como por el 70% de los 2/3, ya se abrió. Ese es el problema del filtro pasivo acumulado. No está hecho o diseñado para eso. ¿Sí? Entonces, hay otro, el primo del HGP se llama HGL y la L es de Low Capacitance o baja capacitancia. La intención de ese HGL es ser amigable con los generadores. Esto es algo muy, muy, muy frecuente, que nos alimente a ciertas cargas no lineales, específicamente drives, un generador. Y el generador lo que no quiere es que le distorsionemos la forma de onda, pero tampoco quiere que le movamos el factor de potencia. Entonces, lo que hacemos con ese filtro pasivo es que la capacitancia que tiene el filtro la llevamos casi a la mitad en cada potencia, para que sea amigable y el generador no vea esta digamos, corrección del factor de potencia que él mismo está mandando, ¿no? Porque si no va a estar corrige y corrige. ¿Vale? Entonces, cumple exactamente con lo mismo. La gran ventaja es que puede llegar a tener un 5% menor si estoy yo en esa relación de menor a 20. Igual tiene la posibilidad, la tarjetita de comunicación ya no les dije, pero se llama PQ Connect y es con la que yo puedo verlo vía Bluetooth, vía Modbus RTU o vía Ethernet IP. El Bluetooth está siempre, el RTU o el Ethernet es si yo me lo quiero llevar a un SCADA, digamos, centro de control. Una pregunta. Sí. De que se me olvide. Los reactores y filtros pasivos se diseñan teniendo en cuenta la corriente de cortocircuito también. Siempre. O sea, no sería igual uno de 25 kiloamperios a uno de 100 kiloamperios. Es correcto, porque la relación... Tengo que dar ese dato. Sí, porque la relación de cortocircuito sobre la de carga es diferente. Siempre tienes que tener ese dato. Sí. Si no lo tienes vas a decir, ok, pues me voy al lado seguro, siempre abajo de 5.
¿vale? Pero puede o no ser solución. Ahorita que veamos rapidísimo el analizador en línea, vemos esos ejemplos, ¿sale? Esta otra opción que se llama HCD es la opción como más costo eficiente cuando ya todo está listo y lo único que quiero es poner un filtro para que ya no haya problemas de armónicos. Este está montado como en un tablero tipo transformador, ya todo está hecho, todo está listo y lo único que hago es incorporarlo, cablearlo y salir al drive. Es algo mucho más sencillo, también tiene la posibilidad de PQ Connect, pero hay abierto, NEMA 1 y 3R, no hay más, y aquí sí está limitado a 500 caballos, todos tienen el contactor como opcional, y lo otro que yo le puedo poner aquí opcional son orejas de izaje, ¿no? Porque el problema de un tablero tipo transformador es que no le puedo dar servicio en campo, tengo que quitar 60 tornillos, no está tan fácil. Entonces cumple con UL 508, no con 508A, eso es lo que lo hace diferente. ¿Sale? Después están los filtros activos. Tal como lo dijimos, el filtro activo lo que hace es inyectar una corriente activa, porque no está conectado en serie, inyecta una corriente activa y lo que hace es corregir esa forma de onda generando esa misma armónico pero en sentido opuesto. Vamos a un mejor visual. Entonces yo tengo 3 drives aquí de 500 amperes y estos tienen una distorsión de este tipo. El filtro activo empieza a trabajar, genera o inyecta esta corriente y gracias a la inyección de esta corriente lo que yo veo de este lado es una senoide. En la parte del filtro pasivo, ¿tienen filtros pasivos para media tensión? No, todo lo que tenemos es baja tensión. Sí, es buena aclaración. Gracias por la pregunta. Y bueno, aquí le puse nada más conectividad. No tiene Bluetooth, no tiene wireless, pero sí tiene conectividad. Por default viene con Modbus RTU, pero puede tener Profibus, Profibus DP, Ethernet IP, etcétera, según la comunicación que yo requiera. Pero ahí atrás me preguntaban, ¿y solamente es con capacitores o solamente es con reactores? No, es una combinación de todas. De hecho, para todos aquellos que nos gusta un poquito las tripas de las cosas, así es dentro. Entonces, lo que tiene aquí son IGBTs iguales a los del inversor, pero aquí hay un arreglo de transistores diferente. Tienes un bus de directa y lo que haces es generar esa misma corriente armónica, pero en sentido opuesto. Pero es bien importante contar con todos estos reactores. Y si se fijan, también es un filtro LCL. ¿Ok? Igual que lo que hace un frente activo. ¿Sale? Solo que aquí hay unas resistencias de amortiguamiento para el PWM, y etcétera, etcétera. ¿Sale? Así se ve el filtro activo, ese se llama HGA en nuestro caso. Tiene su propia pantalla de operación o su interfase hombre-máquina, viene montada directamente en la puerta, pero ya es un equipo, un gabinete un poquito más avanzado. A fuerza necesita 2 transformadores de corriente para medir evidentemente lo que esté sucediendo en la línea o lo que esté sucediendo en la carga. Lo puedes conectar en un lado o en el otro. Lo importante es que el número de partes si yo conecto los TCs en la red o el número de partes si yo conecto los TCs en la carga cambia, ¿okay? Es un número de partes diferente. Como lo explica la mayoría de la gente de soporte técnico vamos a suponer que yo quiero mantener un nivel de agua dentro de una pila o una cubeta. No es lo mismo que yo controle cuánta agua entra a la pila que cuánta agua sale de la pila. Eso es lo que la diferencia entre los TCs del lado de la red o los TCs del lado de carga, ¿sale? Por eso son 2 métodos de control o 2 módulos de control diferentes. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, los filtros activos pues ya tienen bastante tiempo de haberse diseñado y estar utilizando, pero aún no es la solución que quiere el cliente, como que hay temor todavía de que como es un equipo electrónico de potencia, el tema de mantenimiento, el tema de vida útil. Acláranos un poco
cómo está ese tema, digamos, es confiable, es un equipo que se puede instalar en cualquier tipo de red, o sea, ¿cómo es la vida útil de este equipo? Versus a los Sí. pasivos, que son solo condensadores y reactancias. Sí, sí cambia un poco, ¿no? Y definitivamente el paradigma de empezar a utilizar algo un poquito más avanzado me lleva a decir, hoy necesito darle mantenimiento a otro equipo, necesito tener gente calificada para meterle mano a este equipo, etcétera, etcétera. Pero la idea y la gran ventaja del filtro activo es que solo está hecho para la corriente armónica que hay que atenuar. Es decir, no tengo que tener el tamaño de todas las cargas no lineales que tengo en la red, sino solamente esa porción que la corriente armónica está diciéndome. Ahora, vamos a la herramienta en línea para ver si ahí le doy un poco de contexto a todo lo que vimos. Ya lo que falta aquí nada más es, hice una comparativa de las soluciones para lograr tener un THD de menos del 5%, si yo pongo 3 drives de 200 caballos en secciones de CCM, ¿qué es más costo eficiente? Ajá. Y lo hice para su visión y para su aprovechamiento. La idea es, bueno, un reactor con un drive, pues tienen un tamaño del 100% y tienen un costo del 100%. Un drive con un filtro pasivo se va a casi 160% de costo y 160% de espacio o área que ocupa. ¿Sí? Un drive con un filtro activo autosoportado, más o menos 210% de costo y cerca de el ¿qué será? Como 20% de espacio. Filtro activo y drive del mismo tamaño, ahí está, casi al 140% por ahí. Frente activo, 350%, es un costo alto, pero si voy a devolver energía y voy a regenerar, es una buena opción. Si voy a hacer solo bajos armónicos, hay que ver y estudiar muy bien en qué potencia lo debo colocar y cómo, porque también la conectividad con la red tiene su tema. Drives multipulsos, por eso ya quedaron en desuso, ¿no? El espacio era muy grande y el costo era muy alto. Ya no se usan tanto. ¿Okay? Ahora, aquí hay una pequeña resumen de distintas soluciones y la idea es decirles más o menos cómo son las pérdidas, peso, área que ocupan y el precio, cuánto puede ir incrementando de uno a otro. Ajá. Van a tener esta información, no se preocupen. No tiene copyright tampoco, no es nada que no... Una pregunta. Sí. Para un filtro activo, ¿cuál es el mantenimiento que requiere anualmente? Un filtro activo, ¿cuál es el mantenimiento que requiere anualmente? Lo mismo que harías con un variador de frecuencia. Hay 3 cosas importantes con un variador de frecuencia: manténlo seco, manténlo limpio y manténlo apretado. Esas son las 3 cosas. Ajá. Y es exactamente lo mismo, porque al final vas a darle servicio a un IGBT, ¿no? Vas a darle servicio a unas tarjetas de conmutación, vas a darle servicio a unas tarjetas electrónicas, vas a darle servicio a un envolvente al cual le entra aire para pasar a través de él y sacar. Entonces, mantenerlo limpio, mantenerlo seco y mantenerlo apretado. Ese es como lo mínimo necesario. Y yo diría, igual que un drive, hacerle un mantenimiento predictivo y preventivo, ¿no? Al mismo tiempo. Exacto, y hay pruebas que se le pueden hacer a los IGBT para... Sí. Inclusive a los capacitores del bus y todo. Hay toda una guía de mantenimiento y de resolución de problemas, ¿no? Sí, pero es importante el flujo de aire en todo lo que tenga IGBTs, el cómo lo enfríe, ahí está el truco. Si lo contamino, problemas. Si el aire no entra muy fresco, problemas. Si el aire no sale del cuarto, problemas. Si el aire es sucio, problemas, ¿no? Y evidentemente si hay vibración, lo que causa es que se vayan aflojando las terminales y los puntos calientes traen muchos más problemas, ¿no? Entonces, ese es otro tema a considerar, ¿no? Porque supongo que al ser muy electrónico es más delicado que un filtro pasivo. ¿Es más sensible? Sí. Sería mentirte, decirte que no. Sí, claro.
pero te va a ayudar a otras cosas, ¿no? Siempre hay un efecto secundario, nada viene solo, ¿no? Si besas al sapo sí sale el príncipe, pero a lo mejor quién sabe cómo venga el príncipe educado, ¿ah? Vamos a ver. Vamos aquí, me voy a analizador de red. Bueno, esta es nuestra página, se llama transcoil.com. Si yo me voy a Products, aquí van a ver los productos tanto de soluciones armónicas, protección de motor, y hay dos pequeños productos más, capacitores de corrección de factor de potencia con reactores desintonizados, siempre son para trabajar con variadores de frecuencia, y filtros de compatibilidad electromagnética. Son esos dos los que, digamos, hacen toda la gama de productos que tenemos. Si yo me voy aquí a Support, y en Support le doy a Harmonic Solution Center, me voy a ir a esta página. En esta página yo le doy clic aquí y, bueno, déjame salirme de acá. Bueno, no, déjame ver que la abra ahí para que lo vean todos ustedes. Le dices, ok, aquí puedes salvar y editar todos tus proyectos, puedes tener un resultado para ganar un poco de exactitud y tener un reporteo previo y posterior a una solución, y puedes tener cualquier tipo de ayuda. Los resultados del análisis pueden ser no tan adecuados que representen al sistema y el desempeño que tienes. Por favor, no nos demandes. Y le dices, ok. Si creas una cuenta, le das aquí, y pones nombre, tarará, y en ese momento ya te deja entrar. Entonces, yo aquí ya tengo mi cuenta, y ahí está ya el simulador, ¿no? Aquí yo había preparado uno en el cual tenemos, perdón, Cris, si quieres aquí para no tenerte parado, me da pena, los datos del secundario. Si llego a tener los datos del primario del transformador, también son muy buenos. Pero... ¿Puedes agrandar el zoom de la pantalla? Sí, se ve muy chiquito, A ver, vamos a ver. Y también puedes ocultar las hide help strings. Sí, pero no me quita nada. No, pero puedes agrandar más la letra ahora. Agrandar la letra. ¿Perdóname? Puedes agrandar más la letra. Ok, ya, dale. Más el zoom, para que ocupes más espacio Ahí estamos, ¿verdad? ¿Ahí se ve mejor? Ok. Qué feos que no quisieron ver mis letras chiquitas. Bueno, entonces si tengo los datos del transformador, los coloco. Si no, no pasa nada. Mientras yo coloque la potencia y la impedancia del transformador, voy bien. Ambas son bien importantes. Si se fijan, yo aquí no le estoy pidiendo que cumpla con algo de ITDD, le estoy pidiendo que cumpla con IEEE 519. Pero al momento de hacer el cálculo de todas estas cargas, tanto no lineales como lineales que tengo acá, me dice tu relación de cortocircuito sobre la corriente de carga es de 19. Estoy abajo del 20, tengo que cumplir con 5%. Si yo le pusiera aquí 2500 kVA y lo vuelvo a poner calcular, ya estoy en 27.2 y entonces ahora debo cumplir con 8, no con 5. ¿Se fijan? Por eso es súper importante, aquí, por eso es súper importante la corriente de cortocircuito. Ahí está el tema, ¿no? Voy a volver al ejemplo, 1750. Ahora, en este caso, tengo un transformador de estas características, quiero corregir la parte armónica y quiero cumplir con IEEE 519. Tengo dos drives de 250, 3 de 150, uno de 500 y 10 de 3 caballos. Todos ellos traen un reactor en el bus de directa de 4%, todos, ¿ok? Y además tengo unas cargas no lineales, 2 de 10 caballos, 15 de 15 caballos y un transformador de 125 para iluminación. 125 kVA. Si yo hago el cálculo aquí, me va a decir, ok, tú tienes 878.3 amperes a corregir. Si se dan cuenta, no me está dando los miliferriamperes que hay en la línea. Me está diciendo solamente la corriente que tengo que corregir. Pero aquí es donde empieza la belleza de empezar a combinar las posibles soluciones. Entonces, lo primero que yo digo es, el transformador es de 1750 caballos y yo tengo drives de 3 caballos.
Para empezar, estos necesitan un reactor de entrada, o los voy a dañar, ¿no? Porque son más de 10 veces chicos que el transformador. Entonces, vamos poniéndoles un reactor del 3% a esos 10. Después, ¿qué hago? Le pongo reactor al de 250, le pongo reactor al de 150 y al de 500, como es uno y es el más grande, le voy a poner un filtro pasivo. Y así voy a ver, estoy en 878.3. Vamos a ver. De 878 me fui a 300. Entonces, aquí ya hay de dos sopas. O le empiezo a poner filtros pasivos a estos 5 que me faltan, o, ¿sabes qué? Vamos a ver, el transformador es muy grande aquí, pongamos este 5, este de 5, dejamos estos 3 de 6, este lo dejamos como filtro pasivo y vamos a ver 277 amperes, ya voy bien. Y aquí lo que hago es que simplemente le coloco un filtro activo de 300 y ya quedé cumpliendo con todo. ¿Sí? Ahora, se ve muy fácil, ¿no? Ahora, vamos volviendo a la triste y cruda realidad, porque todo esto cuesta. ¿Qué es más costo eficiente? Colocar un filtro activo de casi 900 amperes, donde además pueden darse cuenta que la corriente RMS es de 2033 amperes. Si yo corrigiera estos 878.3, de 2033 me voy a 1929 amperes RMS, si los corrigiera. ¿Ok? De distorsión armónica se va de 33.8 a 5, la distorsión en corriente se va de 10.7 a 1.6 y el factor de potencia se va de 0.9 a 0.94. Ahora, lo que el filtro activo también puede hacer es que no solamente me corrija la parte armónica, sino que también me corrija el factor de potencia. Pero si quiero corregir ambos, ya no necesito 878, ya necesito 1090 amperes. Ok. Ahora, ¿qué es más efectivo? ¿Comprar 1090 amperes activos o ponerle filtro pasivo a este, filtro pasivo a este, filtro pasivo a este, reactor del 3% a este? Y en 2033.9 amperes estaba y ahora quedo, fíjense, ya no necesito corregir nada. Con eso que hice, estoy en 1847 amperes de los 2033. Estoy siendo eficiente con el consumo de la energía. Esto va a pagar. De 33 puntos y cacho de corriente estoy en 4.4 y de voltaje estoy en 1.3. Con un factor de potencia de 0.99. Ahí es donde yo tengo que ir jugando con todas esas características y viendo que es técnicamente viable y financieramente también viable. Sí, Es. hay otro costo que después no se tiene en cuenta y es el factor K de los transformadores. Normalmente los clientes, si tienes mucho armónico, pues te piden un transformador sobredimensionado. Entonces que con un factor 4, etc. Sí. Pero si le pongo filtro... Ya no necesitas ese factor K. Y ahí también, o sea, no se tiene en cuenta en el costo, pero sí es importante, porque es bastante dinero. Hay muchas cosas que no se toman en cuenta. Esa es una de esas. Los calibres de los conductores. El calibre de los conductores es otro. 3. La disipación de calor dentro del cuarto. Si es un drive de frente activo, la disipación de calor va a ser cercana al doble de un drive de 6 pulsos. El filtro activo también tiene una disipación de calor más grande, ¿no? Pero es que solo va a ser de 300 amperes, no de 900. Eso cambia. Para que sea soluciones todo eso. Cuando hay soluciones en contenedores o powerhouses,
el costo del aire acondicionado para enfriar ese contenedor tiende a ser inclusive más costoso que algunas de estas soluciones. Entonces, todo eso tiene que tomarse en cuenta. ¿Sale? ¿Qué toma en cuenta para seleccionar el 3% o el 5% del reactor? Es una muy buena pregunta. ¿Qué se toma en cuenta para saber si yo le pongo 3 o 5%? Salud. Fíjense, hay un fabricante con el que trabajé y tenemos representantes hoy en día, buenos amigos aquí, que tiene una muy buena literatura. Esa literatura se llama Cableado de aterrizado de variadores de frecuencia con PWM. Y dentro de uno de los capítulos, en este caso el capítulo se llama distribución de potencia, ahí dice impedancia de línea. Y dice, para prevenir excesos de corriente que puedan dañar a los drives durante los eventos tales como disturbios o ciertos tipos de falla a tierra, provea de una impedancia mínima frente al drive. En muchas de las instalaciones esta impedancia viene del transformador que lo alimenta y de sus cables, pero en algunos casos es necesario tener un transformador o un reactor. Si cualquiera de estas condiciones existe, usted debe adicionar una impedancia, ya sea un reactor de línea o un transformador, frente al drive. Instalaciones que tengan capacitores de corrección de factor de potencia. Debes poner reactor. Descargas atmosféricas o picos de voltaje en exceso de 6000 volts. Debes de tener reactor. Instalaciones que tengan interrupciones de potencia y o caídas de tensión en exceso de 200 volts. Debes de tener reactor. Si el transformador es muy grande en comparativa con el drive, debes de tener reactor. Y, por ejemplo, aquí hay unas pequeñas tablas que muchos de los fabricantes ponen, pero pocos leemos. Entonces, fíjate, un variador típico usado hoy en día son estos drive 520, y vámonos a 480. Un drive de 1 caballo. Te dice que la potencia del transformador que debe tener cuando más grandes sean 30 kVA. ¿Cuándo habían leído eso? ¿Lo habían notado? Dice Max Supply kVA. Entonces, si yo tengo 10 caballos, el transformador más grande es de 150 kVA. Entonces, el problema de no hacerle caso a esto es que yo puedo dañar el drive, como ya vimos. Pero, ¿cómo saber si le toca un reactor del 3, del 5 o de más por ciento? Porque inclusive hay 10. Entonces, lo que tienes que hacer, en lugar de la regla de dedo que te dije de 1 a 10, el drive siendo 10 veces más pequeño del transformador, es que tienes que calcular la impedancia del drive. La impedancia del drive es el voltaje de línea a línea sobre raíz de 3 por la corriente de entrada. Eso te da cuántos ohms tiene ese drive. Y a la vez vas a calcular la impedancia de tu transformador. La puedes calcular por dos vías, por veas o por corriente. Entonces, lo que vas a hacer es la relación entre la impedancia del transformador y la impedancia del drive. Si estás por debajo de 0.5%, necesitas un reactor. Luego, calculas la impedancia del reactor con respecto al drive. Si sigues estando debajo del 0.5%, el 3% no fue solución y tienes que irte a 5. ¿Okay? Y luego vuelves a hacer la relación del reactor con el transformador para saber que también vas a estar arriba de 0.25 y con eso estás listo. Esta es la manera, digamos, de ingeniería de llegar a esos valores. ¿Sale? Eso es por eso saber que 3 o 5%. Ahora, esto es para que sea impedancia de línea, pero si lo quieres aquí, este te va a dar 3 más contenido armónico, 5 menos contenido armónico, ¿no? Inclusive, si te fijas aquí, yo le puedo dar hasta 10%. Entonces, según lo que coloque, es el menor contenido que va a tener, pero va a ser mayor el costo y evidentemente mayores las dimensiones. ¿Sale? Otra consulta. ¿Sí? ¿Por qué hay clientes que siguen o solicitan para variadores transformadores de aislamiento? Porque a veces ellos consideran que el transformador de aislamiento va a ser mejor solución que un reactor de línea.
al final hacen exactamente el mismo efecto, es impedancia de línea. Lo que pasa es que un transformador, en lugar de darte un 5%, a lo mejor te da 6.4 o 7% de impedancia. O sea, ahí mejoraron. Pues si le pones un reactor del 10%, vas a estar mejor que un transformador de aislamiento. Y ahí también empiezan a jugar los factores CAS con el transformador de aislamiento. La mayoría de soluciones o líneas de producción, por ejemplo, en pulpa y papel o papeleras y metales, tienen drives en bus común, tienen un rectificador muy grande y varios inversores, tantos como motores, tengan en la línea de producción. La mayoría de esos sistemas tienden a tener su transformador de aislamiento y es lo mejor, porque todo lo que ocurra ahí ya no lo estoy llevando a otro lado en la planta. Entonces el transformador de aislamiento está funcionando como un reactor de línea, nada más que para todo el sistema. Entonces es costo-eficiencia, ¿qué conviene más? El transformador lo puedo poner fuera, el reactor lo tengo que poner dentro. Pros y contras. Porque el reactor no puede estar 10 metros más lejos que el drive, por si no se acaba todo su belleza. Es recomendable. O sea, en los manuales vienen todos esos detalles que ahorita estoy soltando así como mago, pero sí, ahí viene el porqué. ¿Sale? Entonces, finalmente, y como resumen, ahí están, vamos a decir, información clave de armónicos. Todas las cargas no lineales generan armónicos, sin excepción, todas. Evidentemente, el que tenga un exceso de armónicos va a traer un efecto contraproducente. No solo es cumplir con la norma, es que ya viven ciertos problemas dentro de mi planta o mi área de producción. Existen múltiples soluciones. La idea es ver cuál es la que mejor aplica, tanto en costo como técnicamente. Utilizar el estándar IEEE para determinar los límites armónicos es una buena guía para saber dónde debo estar. Calcular la distorsión, ya sea con un analizador o medirla, es vital para saber dónde estoy parado. Los reactores de línea son el dispositivo menos costoso para mitigar el armónico y no solo sirven para eso, también dan una impedancia de línea. Se tiene un sistema dedicado con múltiples drives, quizá la mejor opción sea el filtro activo, acabar de manera acumulada con eso. Puedo hacer una combinación de reactores con filtro activo y en lugar de tener un filtro activo de 800 amperes me voy a un filtro activo de 350 amperes y ahí ya optimicé. Considerar siempre el sistema completo para mejorar la calidad de energía suele ser el método más efectivo y costoso o costo eficiente. Existen opciones de conectividad de comunicación disponibles para monitorear, controlar y hasta realizar un mantenimiento predictivo a todos los dispositivos de calidad de energía, ¿no? ¿Cómo sé que un filtro pasivo sí está funcionando? Solo midiendo, pero si ya tengo la capacidad de poder observar lo que está viendo antes y después del filtro, ya sé que está funcionando y sé lo que me está ahorrando. Entonces, ahí también sé cuánta corriente está atravesándolo. Y con esa corriente yo puedo hacer cálculos predictivos para saber, le tengo que dar servicio en 6 meses, le tengo que dar servicio en 9 meses, en un año, etcétera, ¿no? Qué tan cargado está el sistema depende de cuánto le tengo que dar mantenimiento. ¿Sale? Entonces esa fue la primera parte. Gracias por su paciencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Tan claro como al principio? ¿O más claro? Una pregunta, ¿los Sí. filtros, digamos, pasivos se calculan, o cuál sería la mejor recomendación para calcularlos o dimensionarlos? ¿De acuerdo a la corriente de carga que tendrá el variador o la corriente máxima que maneja un variador? ¿Cuál sería, digamos? Es muy buena pregunta. La pregunta es, ¿cómo debo calcular el filtro pasivo a la entrada del drive? ¿Lo debo calcular con la salida de corriente hacia el motor? ¿Lo debo de calcular con la corriente de entrada del drive? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Perdón? ¿Quién dijo por ahí? No lo veo. Sí. La corriente nominal de la entrada del drive es lo que va a mandar la corriente que puede tener ahí, ¿no? Lo que atraviese por tu reactor de línea del filtro pasivo, lo que soporte, es lo que deberías tener ahí. ¿Sale? Ahora,
aquí es muy importante conocer y saber de las aplicaciones que está moviendo el drive y el motor. Porque si yo tengo una aplicación de par variable, un ventilador, una bomba centrífuga, un compresor centrífugo, etcétera, eso va a depender de cuántas veces esté saliendo o no ese contactor. ¿Cómo saber si es una carga de par variable o es una carga de par constante? ¿Se acuerdan que era igual el par? ¿Par era igual a qué? Váyanse a sus unidades de ingeniería. Es Newton metro, es fuerza por distancia. Vientos. Y la fuerza es masa por aceleración. ¿Sí? Si la masa permanece constante en todo el rango de velocidad, el par va a ser constante. Si la masa varía con la velocidad, va a ser par variable. Vamos a un ejemplo. Yo estoy moviendo un gas, es un ventilador. Lo estoy moviendo a 300 RPM, tengo una masa. Si ese ventilador lo acelero y lo llevo a 900 RPM, tengo otra masa. Eso fue par variable. ¿Ok? Ahora tengo una banda transportadora totalmente horizontal y sin inclinación. Y lo voy a llevar con 500 kilos. No los voy a variar. Esos 500 kilos los llevo a 300 RPM. ¿La masa cambió? No. La voy a llevar los mismos 500 kilos a 900 RPM. ¿La masa cambió? ¿Es par? Así de sencillo. ¿Sale? La gran ventaja de los equipos de par constante es que su corriente típicamente va a estar encima del 50% y ese contactor va a permanecer cerrado más tiempo. Si los equipos de par variable tienen mucha modulación hacia abajo, están del 30 o menos, ahí tengo que cuidar la parte capacitiva. La gran ventaja es que si tú le pones el PQ Connect o la tarjeta se está encargando de monitorear eso automáticamente para que tú no te tengas que cuidar. Si no le pones el PQ Connect, el drive tiene que ver en qué corriente y hacer las mediciones al arranque para que tú le digas al contactor cuándo salir después de bajar de cierta corriente o después de bajar de cierta velocidad. Típicamente, las cargas de par variable, más o menos al 65-70% van por debajo del 50% de su corriente nominal. Por eso hay que cuidarlo, por eso hay que conocerlo. ¿Sale? Y ahorita que hablemos de los efectos en el motor, también el par variable y el par constante nos va a decir por qué. Quería preguntar, el cálculo del contactor del circuito sintonizado, ¿en función de la carga del condensador? Igual tampoco venía preparado, pero fíjate, para eso, este es como el circuito, ¿no? Ay, no lo están viendo. Me la quitaste. 2 segundos. O ya, ¿sí te lo puedo quitar? Corro. ¿Ahí se ve? No, ahí no se ve. A ver, vamos a ver. Ahí está. Quítate de aquí, chambao. Ahí está. ¿Ahí ya se ve? Ok. Ese es el circuito sintonizado o simplificado, del filtro pasivo. Este es cuando lo pones en paralelo. Ahora, aquí en el manual, lo que vas a tener es, según tu voltaje, la potencia, las pérdidas en watts, la corriente del circuito sintonizado y la corriente de línea. Entonces tú me dices, oye, yo tengo 100 caballos, ¿de qué tamaño es el contactor que necesito? Debe soportar 51.3 amperes. Ya. ¿La corriente del contactor es en AC1? Es importantísimo, es muy buena pregunta. No es en AC1, no es en AC3, no es en AC6. Es en la corriente máxima continua que pueda manejar ese contactor. ¿Sale? Porque es lo más parecido a algo resistivo. Sí, no. Es una muy buena pregunta. No es ni AC1, no es AC3, es la corriente nominal que pueda manejar. ¿Sale? Máxima, continua. Es con esa con la que la seleccionas. Ahí en el esquema aparece la protección de la rama con fusibles. Ajá. ¿Es obligatoria o me refiero o se puede reemplazar con una protección? Me gusta tu manera de pensar. Sí, aquí hay fusibles. Ajá.
El HGP y el HGL vienen con estos fusibles por default. El HSD no los trae, ¿ok? ¿Para qué necesito esos fusibles? Son recomendables siempre. La intención es que un filtro pasivo, este reactor va a estar en la línea. Pero si hay un contenido armónico de voltaje o una distorsión de voltaje muy grande, va a atravesar más corriente aquí de la que debe. Entonces estos fusibles te van a ayudar a limitar eso. Y cuando se pongan a leer ¿cómo se llama? Lo del filtro HGP, se van a dar cuenta que hay una garantía de desempeño, y dentro de la garantía de desempeño te dice el drive se va o sea, tú vas a lograr el 5% siempre y cuando tengas un drive con una forma de onda consistente con un reactor del 3% a la entrada. Nota, si existe una distorsión de voltaje ya en el sistema que causada por las cargas no lineales, tienes que cuidar que no estés del 2 al 5%. Si lo estás, hay un número de parte para colocar eso y que se hagan los cálculos, pero si vas encima del 5%, tenemos que volver a hacer cálculos de ingeniería. ¿Okay? Los fusibles sirven para que no termine tu circuito sintonizado totalmente quemado. Entonces son bien importantes. Pero lo que, digamos, no se puede reemplazar con una caja moldeada, que a veces es más fácil conseguir que fusibles, digamos. Mientras te limite la corriente, la cosa es que dispare rápido, ¿no? Porque mientras más rápido dispares, menos se quema. ¿Sale? Es importante.